Hola, ¿cómo estás? Te quiero saludar en el nombre del Señor Jesucristo. Muy contento nuevamente por volver a participar a través de las reflexiones, estas reflexiones cristianas de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, Reflexiones IB7. Gracia y paz para los tuyos, que el Señor te bendiga grandemente. Te recuerdo que estamos en una serie de temas que hablan sobre cómo el Señor predicaba, cómo el Señor nos contaba, cómo el Señor nos acercaba a su propio reino y nos explicaba cómo era el reino de Dios. Y esto era a través de las parábolas, ya hemos visto algunas de ellas. Qué maravilloso es tener la oportunidad de escuchar a través del Evangelio de Jesucristo, a través del mensaje, a través de lo que los evangelistas nos hablan de Él, sobre esta hermosa forma de señalar su mensaje, que son las parábolas. En esta oportunidad te invito nuevamente a que podamos mirar otras de las parábolas que de Jesucristo nos quiere compartir en este día. La parábola que vamos a conversar en esta oportunidad es la parábola de la moneda perdida o la parábola del dracma perdido, de la dracma perdida. Eh, mm, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, donde hay otras dos parábolas más, que son la oveja perdida y la parábola, quizás una de las más conocidas de las parábolas, que es la parábola del hijo pródigo. Y viene a explicarnos a través de estas tres ideas un mensaje importante. Pero quiero que en esta oportunidad podamos poner el énfasis en la parábola de la dracma perdida. Y para ello quiero invitarte a que puedas abrir en tu Biblia, como bien dije, para tener un texto que nos guíe este mensaje, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, verso 8, que dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Con con este versículo como base para desarrollar este mensaje, esta reflexión, esta meditación, es que te invito a que nos podamos poner en la presencia de nuestro Señor a través de una oración para que Él abra nuestro entendimiento, abra nuestra comprensión y podamos ser llenos de su Espíritu para que no solamente seamos oidores de su palabra, sino que hacedores de ella y nos pongamos en su dirección y que a través de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo realmente podamos ser siervos de Él. Querido Dios, que moras en el cielo, primeramente te agradecemos porque tú eres maravilloso con nosotros, siempre nos llenas de tu amor, nos llenas de tu presencia, siempre estás preocupado de nuestra vida y dejaste maravillosos mensajes a través de parábolas como prometiste ya en el Antiguo Testamento para guiarnos, Señor, y para expresarnos cómo es tu reino y qué es lo que quieras y cuáles son tus propósitos para nuestra vida, Señor. Permítenos a través de esta simple parábola, una parábola muy simple y cortita, poder tener una reflexión de ella, meditar en lo que tú nos quieres compartir, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, tu Espíritu quien nos guíe para realmente vivir bajo aquella enseñanza que tú nos quieres dejar. Señor, te agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como decíamos, este texto base de la parábola es muy importante. La parábola de la dracma perdida se insertó en un contexto en que Jesús contó tres historias consecutivas, como estábamos diciendo en la introducción. La primera fue la oveja perdida, ¿cierto? La segunda, esta de la cual vamos a detenernos, y la tercera, el hijo pródigo. En todas, Jesús enfatiza la importancia del arrepentimiento. Es decir,
Toda la proclamación del Evangelio comienza con el anuncio del arrepentimiento. Mira lo que dice Marcos también eh, en el capítulo 1. Dice, bautizaba Juan el Bautista en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto lo expresa Marco en el capítulo 1. Jesús inició su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto también aparece en Marco 1 en el versículo 15. El capítulo 15 de Lucas, como estábamos mencionando, inicia con esta narración de que Jesús enseñaba y comía con publicanos y pecadores. Mira, dice, para que ponerte en el contexto del libro de Lucas en el capítulo 15, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Con este versículo se inician estas tres maravillosas parábolas. Y así fue severamente reprendido por los fariseos y escribas. Incluso Jesucristo fue acusado por ser un glotón, por compartir con este tipo de personas, porque él se relacionaba con las personas que eran los pecadores y que necesitaban ser transformados en su vida. Eh, para los religiosos, escribas y fariseos, esto era terrible, ya que para ellos era una falta de respeto y toda esta respuesta que Jesús daba la vamos a mirar acá. Como respuesta al cumplimiento de los religiosos, Jesús contó estas tres parábolas citadas. En esta reflexión nos iremos a limitar precisamente a la dracma perdida. ¿Y cuál era la importancia en aquel contexto cuando Jesús la cuenta, cuando Jesús la comparte y deja una enseñanza con ella? Dice, y como, y cómo aún esta también va ejerciendo en la vida del cristiano, la vida de seguidor de Cristo, cuál es la importancia para el día de hoy. Primero empecemos con un punto que es el valor de esta moneda del dracma. La moneda era un equivalente a un denario romano, que equivalía al pago de un día de trabajo de un trabajador común. Dependiendo del lugar donde estés, en el país que estés, en las circunstancias que estés, tú más o menos tienes que pensar que tu mes, tu valor de hora de trabajo, nosotros tenemos 30 días en el mes, de los cuales principalmente trabajamos quizás 2 días a la semana no trabajamos, que son sábados y domingos, principalmente, quizás no es la realidad de todos, pero trabajamos aproximadamente de los 20, de los 30 días trabajamos 20, ¿cierto? Eh, te, te cancelan por los 30 días a cada persona. Y algunas personas le pagan por el día o le pagan diario o le pagan semanal, dependiendo, dependiendo tu tipo de contrato, tu acuerdo contractual que tengas. Aproximadamente en Chile comienza de los 10.000, 15.000 pesos hasta el valor que tú puedes tener, que pueden ser 50, 60, 70.000 pesos, dependiendo la función que cumplas, tu cargo, tu profesión, tu, tu lugar de trabajo va a depender. Entonces, el valor monetario de la dracma, en este caso, era un valor de un día laboral. Entonces, el valor monetario ciertamente era bastante grande para una mujer, en este caso, que la perdiera, que tenía que administrar con ese dinero un día de su hogar, un día en el cual a lo mejor podían quedar sin alimentación, sin artículos de aseo, sin comprar a lo mejor en ese momento
un calzado, una ropa o algo que pudiese beneficiar a la familia. Podría ser la provisión de varios días de trabajo, o en este caso, dependiendo de la economía que tuviese esta persona. De la misma forma, si la moneda estuviese sobre un collar, eh, algo que podamos pensar en pesos chilenos, tú llévalo a la realidad de tu país, para sacar un promedio, podríamos estar hablando de 30.000 pesos en pesos chilenos, que para algunas personas, si bien lo podrían administrar, podría ser una semana de alimentación o comprar dos prendas de ropa o distintas cosas. El equivalente actual a un collar citado sería un anillo de compromiso, una argolla de casamiento o algo de ese tipo, o algo con mayor valor, dependiendo del país donde te encuentres. Jesús trabajó con algo de mucho valor para esa mujer, una dracma, para hablar del valor de la vida. Su didáctica, en este caso, para plantear el problema, era una didáctica perfecta. Él siempre usaba algo del mundo cotidiano, del día a día, del mundo cotidiano de las personas para que pudiesen entender la profundidad de su enseñanza. Por eso habla de esta dracma que era equivalente a un denario que ocupaban los griegos y los romanos. Eh, Podemos aplicar el valor de la dracma al valor de la vida, como bien habíamos dicho. El anuncio del reino, que era lo que predicaba Cristo, resalta la obra mayor de Dios por medio de la muerte y la resurrección de Cristo para recuperar la vida que se había perdido. De entre tantas cosas que el ser humano puede tener y conseguir en su jornada, nada es más importante que la vida en Jesucristo. En Cristo todo aquel que cree que el Evangelio se encuentra para una nueva vida, la vida eterna. La condición del pecador para alcanzar ese beneficio de Dios es el arrepentimiento, como habíamos dicho. El arrepentimiento seguido de un deseo de cambio, que es la metanoia, ¿cierto? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, como nos dice el libro de Hechos en el capítulo 3, versículo 19. Entonces ya hemos definido lo importante que fue o lo importante que es el valor, en este caso, de esa moneda. La importancia de la luz también es muy importante. Jesús dio en este ejemplo de la mujer que las casas más pobres de la época eran construidas sin ventanas, seguramente, junto al techo, y a veces faltaban algunas piedras en la pared para permitir una ventilación. Con todo lo que esto concebía, había eh, muy mucha falta de iluminación. Todo quedaba oscuro, ya que no había gran ventilación, no habían espacios para ventanas en este caso, y quedaba oscuro dentro de la casa aún durante el día. Tenían que usar lámparas. Eh, Difícilmente, en este caso de la mujer, ella iba a poder conseguir encontrar la moneda en medio de la oscuridad. El texto muestra que al percibir que que la estaba perdiendo, su primera actitud fue encender una lámpara. Aunque Jesús use el ejemplo material de una moneda, toda su enseñanza se vuelve a la vida espiritual. En este sentido, la Biblia demuestra que la vida del pecador antes de la conversión está completamente en tinieblas y está totalmente oscura. Andar por un camino oscuro es sinónimo de estar perdido sin rumbo, ¿cierto? Con un gran riesgo de tropezar, de caer, sin poder encender una luz. Es imposible salir de tal camino. Para ilustrar mejor esta situación, usaremos el ejemplo de alguien que resuelve hacer un viaje en auto en la noche. Al tomar la carretera, la persona decide no encender los faroles del vehículo, ¿cierto? No sabemos cuál es la distancia que podrá conseguir recorrer,
pero ciertamente el desenlace del viaje sería una gran tragedia. Hace muy pocos días atrás no me había dado cuenta porque no había llegado muy tarde de noche a mi casa, pero yo sabía claramente que uno de los faroles, uno de los focos estaba malo, eh, y no había tenido el tiempo, o no me había dado el tiempo para ir a hacer este cambio a ir a poner esta ampolleta. Entonces, vivo en este momento en el campo y mientras estuve en el espacio de la ciudad y en un momento de carretera, tenía luz y yo no me había percatado que cuando encendí los focos, claro, el tablero de mi vehículo se encendió y yo veía que los autos que venían en contra me prendían los focos. Yo pensé en algún momento me quieren decir algo, me quieren advertir que pueden estar la policía, carabineros, como llamamos acá en Chile, y me estaban dando ese tipo de señal. Y pensaba, decía, eh, paso cierta distancia y no está carabinero. Y veía que estos vehículos señalaban. Y en un momento entro en un espacio donde me dirijo ya hacia mi casa por un camino más pequeño y más rural, más de campo. Y dentro de eso me doy cuenta de que me quedo en completa oscuridad, en completa oscuridad. Y fue muy aterrador porque no podía ver bien el camino. Por suerte, por la bendición del Señor también, pude poner luces altas, pero con el temor de no, de encandilar a un vehículo que pudiese venir en contra. Tuve la bendición del Señor de no haber experimentado eso y al otro día hice este cambio, pude tener la posibilidad de hacer el cambio de estos focos de luz. Fue un poco dejación porque yo sabía que uno de ellos hace pocos días se había apagado y no me había dado cuenta que estaba en esa condición. Así es la oscuridad. ¿Cuál es la luz espiritual en la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra luz? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cómo andaremos? El salmista bien afirma, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105, tema que hemos tocado también a través de las reflexiones IB7 en otra oportunidad, para que tú lo puedas buscar también. Tenemos ese mensaje para que tú lo puedas mirar. Esa misma palabra tiene como mensaje central a la persona y a la obra de Jesucristo que exalta lo que es en la vida del creyente. Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Juan 8:12. La pregunta es, ¿han, ¿ha andado con esa luz encendida en su vida? ¿Hemos andado con esa luz? Primero, nosotros nos quedamos con el tema de que, con Salmo 119, que la palabra es la que nos da la luz. Pero el Señor, cuando ya está en nuestra presencia y nosotros entendiendo que Él es la verdad, el camino, y que Él es la revelación de Dios, Él mismo se pone como la luz del mundo y dice, yo soy la luz del mundo. Si bien es cierto, tú tienes tu Biblia, tú tienes la palabra del Señor, tienes que entender la palabra a la luz de quién es el autor de la palabra, quién inspiró a los escritores de la palabra, y en este caso Jesucristo mismo es la luz del mundo. Otro punto, la necesidad de ser diligente. La palabra diligente significa ser rápidos, tener rapidez, celo, esfuerzo en buscar o hacer algo. Esta mujer, la que de de la parábola, la que es citada por Cristo mismo, procuró diligentemente esta dracma perdida hasta encontrarla. No se detuvo ni esperó que pasara un milagro, que sucediera algo, sino que ella va en pos de buscarla. Eso significa que que percibió que la había perdido. Apresuradamente fue a buscarla con todo el celo.
Ella no se conformó en saber que faltaba una dracma, sino que procuró buscarla hasta encontrarla, aún poseyendo otras 9. Jesús dijo, así que es extremadamente necesario perseguir lo que se perdió con todo el empeño hasta que se encuentre. Recordamos que el trabajo en este caso, el tema del arrepentimiento para la vida, el pecado por su naturaleza hace con que el pecador tenga un fuerte deseo de esconderse de Dios, como sucedió en el caso de Adán y Eva, luego de su caída. El pecado quiebra la comunión con Dios. Mas vuestras iniquidades han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios. Así lo expresa Isaías en el capítulo 59. Eso es una gran pérdida, por lo tanto, así como la mujer de la parábola fue diligente en buscar hasta encontrar nosotros como pecadores, no podemos conformarnos con los errores que tenemos. Tenemos que buscar el arrepentimiento y encontrar nuevamente esta comunión perdida. La alegría también es fundamental en este caso. La alegría al encontrar lo que se había perdido. Como ya vimos anteriormente, la moneda representaba algo de extremadamente valor, algo muy significativo para la época en este caso. Es importante. El texto muestra que al encontrar la moneda la mujer no se contuvo de tanta alegría. Entonces llamó a sus amigas y vecinas para alegrarse con ella. Ciertamente aquellas mujeres fueron contagiadas con esa alegría que tenía esta mujer. Hablando en términos espirituales, la vida del pecador que se arrepiente debe ser festejada y compartida por otras personas, sea en el ambiente familiar, sea en la iglesia, sea en todo lugar. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando hay un pecador arrepentido que da un paso de fe, se arrepiente frente a toda la comunidad? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo actuamos con esta persona? Eh, ¿Cómo es nuestra sinceridad con ella? ¿Qué pasa cuando un pecador se arrepiente? Muchas veces decimos en las iglesias, hay fiesta en el cielo, pero en nuestras congregaciones, en los lugares de culto donde estamos compartiendo, ¿se da esta misma situación? ¿Se expresa el amor por esa persona que ha hecho un cambio y un giro en su vida? Y un arrepentimiento genuino, hay alegría en nuestros corazones, hay una alegría contagiosa por esta situación. Jesús finalizó la parábola diciendo que asimismo hay gran alegría ante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Hay alegría en el cielo, hay alegría de parte de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuáles son los desafíos de la parábola para la iglesia de hoy? Observemos que la parábola contada por Jesús viene en respuesta a la murmuración que sufría primeramente de los religiosos, los fariseos y los escribas, que eran maestros de la ley y estaban involucrados con la enseñanza en las sinagogas. En los evangelios son comparados por Jesús a personas hipócritas que no tienen compasión. En otra situación, cuando los fariseos murmuraron contra Jesús porque comía y bebía con publicanos y pecadores, el Señor respondió, los que están sanos no necesitan de médico. El mismo libro de Lucas, en el capítulo 5, versículos 31 y 32, nos dice, los que están sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es nuestra labor como iglesia para el tiempo de hoy. ¿Será que después de millares de años la iglesia actual ha entendido la centralidad del reino inaugurado por nuestro Señor Jesucristo? Es claro que aún existe el fariseísmo entre muchos liderazgos religiosos que oprimen a los pecadores. Eso debe ser combatido siempre. Pero hay otros desafíos de la iglesia actual, de manera que en este sentido se pierde y se desvirtúa el evangelio. Podemos comparar la pérdida de la moneda con muchas cosas que la iglesia de Cristo
viene encarando por el camino, como la falta de amor, la falta de temor, la falta de diligencia, la falta de auxilio mutuo, la falta de compromiso, la falta de celo por el Señor, la falta de alegría, la falta de testimonio. Eso no deja de ser cierto, en este sentido, no deja de ser, pero el Señor centra esta parábola en un contexto, que es que aquellos que, como se acercaban a Jesús, todos los publicanos y pecadores para oírlo. La misión de tu iglesia y de la mía es poder predicar el arrepentimiento. La misión de la iglesia en la actualidad es que la iglesia se arrepienta. La iglesia es la única entidad creada por Dios con autoridad del propio Dios para anunciar su reino. Por lo tanto, si no se hace eso y actúa de manera equivocada, como actuaban los fariseos, ciertamente todos padecen. Y así el mundo no experimenta cambio, no experimenta la metanoia. Mas no todo está perdido. Dios siempre denuncia los errores de la iglesia por medio de ese espíritu. Pues Él es el espíritu de Dios que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Señor desea la restauración para que la iglesia sea eficaz en cumplir la misión confiada a ella. Dos versículos que quiero regalarte para el final. Apocalipsis. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El mensaje central del Apocalipsis es un mensaje para las iglesias e incluso cita el Apocalipsis un mensaje a 7 iglesias, 7 tiempos de la iglesia. La que tiene que arrepentirse es la iglesia. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Jesús rescató la esperanza y la alegría de los publicanos y los pecadores. Aquellos que andaban perdidos y fueron encontrados, vivían en completa desgracia y con la llegada de Jesús recibieron la gracia divina. La obra de Cristo no se limitó al tiempo en que se encarnó, ahora más permanece para todos los tiempos hasta su próximo retorno. Con eso afirmamos que Jesús continúa compadeciéndose de los pecadores y permanece amando a su iglesia y espera de todo corazón que ésta pueda proceder al arrepentimiento. Que el Señor te bendiga y que podamos usar este mensaje para que sea nuestra iglesia la que proceda a actuar de la mejor manera y que tenga un cambio y experimente un cambio para conectarse con el Señor y experimente el arrepentimiento. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.